enciende el aire con toda la información. Un buen comienzo en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Keeper de este lunes. ¿Cómo está? Muy bien, la estaba escuchando atentamente, ¿eh? Muy bien. Muy bien, ¿le pareció muy bien? Bárbaro. 5 grados en Mar del Plata. Se viene la primavera. Y se viene la primavera acá en Buenos Aires. Temperaturas máximas de 20 grados durante toda la semana. Sol, dice el Servicio Meteorológico Nacional, sol durante toda la semana, pero durante las mañanitas, incluida esta mañana, que hace 11 grados en este momento, se ponen un busito y una camperita, porque está fresco. Algo más o menos presentable abajo, porque después se van a tener que sacar el busito y la camperita. Así que vayan ordenados. Tipo cebolla, diría mi abuela. En ese orden, sí. Con Nico Márcico no hace tan buen tiempo, ¿eh? Estaba más fresco el lunes pasado. Claro, es que vengo yo y sale el sol, Cirelli. No, tampoco tanto. Era una cuestión meteorológica. Agrandarme un poco. ¿Cómo anda, Cirelli? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Estuvo muy bien, muy atento digo, todo el tiempo mirando el teléfono o escuchando la radio, la tele, a ver si hablaba Milei de lo que está pasando, pero no. Parece que no, que el tema de las coimas y la escucha. No tiene nada para decir. La que sí tuvo para decir es Karina. Qué tupé. Qué tupé tuvo Karina, ¿no? Dijo Karina en un acto en La Matanza el sábado que vinieron para que dejen de robar. Otros. ¿No? Está bien. No creo, No, sería así Tenemos el audio, que la escuchamos. Hágale. A ver. Hágale. Quiero agradecerles, porque la verdad, me dice Sebastián, la cantidad también de gente que quedó afuera, pero lo más importante es que todos estamos dispuestos a dar la batalla, a ir a fiscalizar, para que no nos roben más. Y realmente, gracias, porque sé que somos todos los que queremos el kirchnerismo nunca más.
y queremos terminar con esto. Bueno, iba a decir algo, perdón, sí. Desde Alfredo Palacios no había un orador, una oradora de tamaño mal. Es increíble cómo la traducción que hace el gobierno nacional del escándalo que está viviendo. Recordemos que en este escándalo está denunciado desde el presidente Javier Milei, ¿no? Sí. Por supuesta vinculación con el esquema de corrupción como beneficiario indirecto por omisión, Karina Milei, que es la secretaria de la presidencia y hermana del presidente, que es la que en los audios de Spagnuolo se dice claramente que se lleva, ¿no?, entre el 3 y el 4%. Diego Spagnuolo, que es el ex director de Andis, Lule Menem, como partícipe necesario y muy cercano a Karina Milei, y Eduardo Kovabilker, que es el empresario y propietario de la droguería suizo-argentina Sociedad Anónima, que es una de las que está involucrada, que además pasó algo este fin de semana con Patricia Bullrich, que también le vuelve a pegar al gobierno, ¿no? Sí, Patricia Bullrich y el Ministerio sobre todo el Ministerio de Seguridad, creo que compró algo así como 8.000 millones de pesos de drogas, de los medicamentos, de drogas de droguería suizo-argentina. Tuvo un crecimiento exponencial la venta de esta droguería al Estado, que creo, no recuerdo, pero es exponencial, creo que iba de los pocos millones a más de 100 millones. A más de 100 millones. Sí, más de 8 millones, que todavía es que entra en la investigación lo de Bullrich, porque tampoco se entiende, ¿no?, el porqué de la compra y de dónde sale que ese ministerio haya comprado esa cantidad, 8.339 millones a la droguería suizo-argentina. Fue lo que compra Patricia Bullrich. Bueno. Sí, lo que le quería decir era el dato que lo puso La Nación, que lo leí antes de venir, es 3.900 millones le vendía al Estado y pasó a 108.000 millones esta droguería al Estado argentino desde que asume Milei. La droguería suizo-argentina. Exactamente. Que su dueño es uno de los que está imputado en la causa, sí, ¿no? Y el dueño, y están los dos hijos, uno de los hijos, bueno, va a tener más derivaciones, ¿no? Porque van a llamar a indagatoria hasta el jefe de seguridad del country, que lo ayudó a rajarse a uno de los muchachos, de los dueños de la droguería. Sí, al dueño de la droguería, que lo encontraron con paquetitos de billetes. Increíble. Como dijo Rinconeta acá el viernes, ¿quién no anda con efectivo encima? Claro. Para ir a la verdulería. Por Dios. Qué raro que no haya transferido por alguna de esas plataformas, ¿no? Y aplicaciones de transferencia de plata que no controlan absolutamente nada, que haya tenido la plata en la mano. Bueno, un escándalo. Es un escándalo del cual ni el presidente Javier Milei, porque si bien Javier Milei estuvo, ¿no?, hablando públicamente, hizo muy poca referencia a esto, y Karina Milei básicamente fingió demencia y lo que hizo fue volver a acusar al kirchnerismo de corrupción y de robo. Lo que también llamó mucho la atención en los últimos días fue la mirada y las opiniones de los periodistas aliados al gobierno, como por ejemplo Fantino o como por ejemplo Luis Majul. A mí me gustaría escuchar el audio número 6 de Luis Majul, donde habla de cómo está el presidente de la Nación, que se ve que con el único periodista con el que habló el presidente de la Nación fue con Luis Majul. Milei dice estar muy tranquilo y asegura que está tranquilo porque las supuestas denuncias contenidas en el audio con la voz de Spagnuolo, es la voz de Spagnuolo, dice él, no lo salpican ni a él ni a su hermana. Es lo que dice Milei. Pero también admite que todavía no sabe el impacto que va a tener lo que considera, abro comillas, ¿no?, una operación sucia de alto nivel profesional. El presidente acepta que ahora mismo no puede medir el daño ni en la campaña electoral del 7 o en octubre, ni en el gobierno, ni en la gestión del gobierno. Bueno. Digamos que hay que ver qué considera salpicarse, ¿no?, el presidente. Porque esto no es que la salpica, le pega de lleno a Karina Milei. Le pega de lleno a Karina, exactamente, porque recordemos que Spagnuolo lo que dice en el audio, además, es que él le avisa a Javier Milei lo que está pasando.
O sea, con lo cual Javier Milei estaba al tanto ya, más allá de su responsabilidad como presidente de la nación, estaba al tanto, porque Spagnuolo va y le dice lo que está pasando, y según dice Spagnuolo, Javier Milei hace oídos sordos, ¿no? ¿Cuántas veces lo habrá hecho? Porque fue, creo que 20 y pico de veces a la Quinta de Olivos a la noche, Spagnuolo, a encontrarse con Milei. Digo, me parece que había un nivel de confianza como para, claro, como para que se lo diga, para hablar de varios temas. Un par de sí. veces, de esas 20, la mitad, que le diga, che, no te olvides que... Sí, que están pasando cosas. Que están pasando cosas. Bueno, siguió Luis Majul hablando sobre lo que dice Milei sobre esta causa. Claramente lo que Luis Majul se transformó en el vocero, ¿no? Ni siquiera fue Adornis, claro, ni siquiera es Adornis. Se guardó, con el streaming no estaría saliendo, no estaría funcionando. Y Majul estaba oficiando, claro, como alguien que tiene un off muy cercano con el presidente, que obviamente es con el presidente, y lo va presentando así. Y el audio número 7 escuchamos donde habla sobre su hermana. La persona que dialogaba con él le preguntó, ¿y si hubiera sucedido sin su conocimiento, presidente? No pudo haber sucedido, respondió. Y además yo ya demostré que no dudo ni dudaré en echar a cualquiera que pudiera estar en algo raro. Y sin importar el rango, ¿eh? Pero dije a cualquiera, con una única excepción. ¿Qué excepción? Se le preguntó. Mi hermana Karina. Bueno, basta. Ponga música. Es muy interesante, ayer fue que el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, dice, si todo esto es mentira, si todo es un bolazo, si los audios son truchos, lo que sea, ¿por qué rajó Spagnuolo? ¿Por qué todo esto? Claro. Es de una obviedad. Porque contó, o sea, la respuesta que se... Claro, digo eso. Porque botoneó, los rajamos porque botoneó. Tengo entendido, no es algo que me conste fehacientemente porque no estoy en la investigación ni nada que se le parezca de esto, que están por aparecer videos de este caso. En las próximas horas. Bueno, van tirando el material de a poquito. Este último fin de semana apareció un audio más corto también, se va revelando de a poco y dice... Pero donde hay audio parece que hay video. Habría que ver, eso me dijeron. Ahí nos vamos a enterar qué están tomando en el audio, que se escuchan las cucharitas. Sí, es el Petit Colón, digamos, ahí en frente de Plaza Lavalle, ¿no? Pero bueno, veremos. Y después también Luis Majul da una explicación. ¿Cómo laburó, pobre Majul? Trabajó mucho este fin de semana, Luis Majul, y da una explicación de por qué Javier Milei no sale a hablar. ¿La escuchamos, el audio 8? Quiero aclarar esto, que no tiene que ver con lo emocional. El presidente ayer estaba con una infección en la boca y tomó antibióticos fuertes para seguir trabajando. Y me dicen que siguió trabajando. Se le preguntó al presidente ayer, después de las 5:30 de la tarde, ¿y por qué usted, presidente, no sale a hablar de manera oficial sobre el caso? ¿Por qué tampoco sale a hablar su hermana? Como algunos medios demandan, algunos periodistas demandan. Y el presidente respondió, ¿y por qué tendría que responder a esto? Y en todo caso, ¿qué tendría que salir a explicar Karina, mi hermana? ¿Que es honesta? ¿Que no robó? Bueno. Estoy preocupado por la infección del presidente. Bueno, igual es el ABC del libro de Freud, con una infección en la boca después de esto que no pueda salir a hablar. Acá Silvio Soler acota muy atentamente que tuitee, es verdad. Si no puede hablar, puede tuitear. El antibiótico lo debe haber volteado. Lo debe haber volteado. Bueno. Hoy tiene un acto, el viernes tuvo un acto, el viernes ya esto era un escándalo, el viernes habló. Así que, bueno, hay que reconocer que Majul le pone mucho empeño, ¿no? Mucho empeño a su trabajo, porque el viernes hubo un acto, el presidente no habló, el presidente tuitea 400 veces por día, no tuiteó nada, el silencio no es solo oral, digamos. Recién mencionabas a Adorni, y Adorni se también guardó bajo una cama. Está guardado. El único que salió a hablar es Franco. Ahora vi ahí un comentario de Lul de Mene que parece que esto es lo mismo, ¿no? Una hiperoperación del kirchnerismo, el mismo kirchnerismo que está muerto, que ya le están por poner la última clavo al ataúd, que está su líder presa, ¿no? Tiene capacidad de hacer una operación de este nivel.
Sí, No, sí, es- sí. no, no. Que aparte lo tratan como una operación muy Sí. puntillosa. Bueno, como que es un escándalo de corrupción que parece bastante burdo además, ¿no? Que están muy contentos, y hay algo como para observar. Van apareciendo otros ministerios, o ministerios como el de Patricia Bullrich, también, que de repente se llamó a silencio, digamos, el de Petri, con esos gastos exponenciales en la compra a este laboratorio. Pero esto es un área del Estado nada más. Ya habíamos hablado de la compra en defensa, ¿se acuerdan? Exactamente. De inseguridad, para reprimir a jubilados y jubiladas. Digo, este gobierno va a terminar con una porosidad de escándalos De importantes. escándalos tremendos. Y hablando de Petri, en un rato vamos a compartir, al continuar, algo con de información de lo que retomamos la semana pasada, recuerda, sobre la presencia del Comando Sur y esa Así reunión sudamericana de defensa en Argentina. ¿De qué se habló y qué fue lo que pasó ahí adentro? Que también es de suma gravedad. Lo vamos a retomar en un ratito. Ahora me gustaría que escuchen, para quienes no lo escucharon, el audio 9, que es el nuevo audio filtrado de Diego Spagnuolo, que sí complica cada vez más a Karina Milei y al gobierno nacional. El día que tenga que salir Karina a hablar en la tele, estamos de acuerdo que si llega a salir algún día, ¿estamos de acuerdo? No, yo no lo entiendo. Realmente no lo entiendo. Hacía tan poco tiempo que hayan... O sea, pero aparte, no es que dijeron, bueno, muchachos, vía libre, arranquen. No. Todo para ellos. ¿Qué conocimiento tiene Karina como para manejar todo esto que está manejando? Bueno, Diego Spagnuolo, abogado de confianza del presidente. en el mientras tanto, que pasa todo esto y este escándalo que salpica fuertemente, esto es importante repetirlo porque es Karina Milei la mencionada, pero quienes están involucrados desde el presidente de la droguería y sus hijos, gran parte del gabinete nacional, incluido el presidente de la Nación, que además son quienes están denunciados. Ingresó ahora Patricia Bullrich con el Ministerio de Defensa, y esto, a medida que se vaya conociendo y vayamos conociendo más a fondo el escándalo, va a empezar a involucrar a mucha gente más del gabinete. Mientras tanto, la campaña federal por la declaración de la emergencia en discapacidad va a realizar hoy una conferencia de prensa a las 12 del mediodía en Plaza de Mayo. La conferencia de prensa es para expresar el profundo repudio a este accionar del gobierno nacional, de la Agencia de Discapacidad y también el Ministerio de Salud. Lo que van a hacer es una conferencia de prensa en Ciudad de Buenos Aires, paralelamente se va a hacer una en Córdoba Capital y otra en Villa María, y desde este momento hasta que el Senado trate el veto, ¿no?, de Javier Milei a la ley de emergencia de discapacidad, se van a ir replicando estas conferencias de prensa y esta expresión de repudio a lo largo y a lo ancho del país. Porque recordemos que este escándalo de corrupción involucra a uno de los sectores damnificados por el ajuste también de este gobierno más complicado, que son las personas con discapacidad, ¿no? Sí, claro. El tema de Spagnuolo, cuando surge, además, hay que recordar cómo toma cierta notoriedad pública Spagnuolo cuando asume como funcionario de este gobierno, que es maltratando a Moche, a Ian y a su familia. ¿Por qué tengo que pagar yo de mi bolsillo el subsidio para los gastos, ¿no? de una persona con espectro autista? Digo, ese es el personaje. Digo, esos son los códigos de este gobierno también, ¿no? Una cosita que estaba viendo anoche acá en la radio, Jorge Pardés entrevistó a Fernando Galarraga, el exdirector de ANDI, ¿no? Donde se convirtieron a la discapacidad en un coto de casa. Es una entrevista que en un rato va a estar colgada también en el portal, digamos, como para darle dimensión a esto, que me parece bien que el exdirector salga a hablar en este momento como para marcar la diferencia, ¿no?, entre lo que fue un gobierno que se preocupaba, digamos, con todas las limitaciones. La verdad que el gobierno de Alberto Fernández dejó muchas deudas, muchas diferencias, a este gobierno que directamente
ya venimos viendo de qué se trata, pero no solo destrata y maltrata y estigmatiza a las personas con discapacidad, sino que les roba. Porque esa plata es robo para las personas con discapacidad. Sí, claro, exactamente, mientras le niega los medicamentos. Bueno, algo de lo que se venía mencionando desde que asume Javier Milei hasta ahora, tiene que ver con las políticas de la crueldad, algo que ellos, tanto el gobierno nacional como sus aliados, tomaban en sorna cuando desde la oposición se hablaba de la crueldad de estas políticas, ¿no? Bueno, me parece que ahora, en este escándalo tremendo que estamos viendo y a quienes afecta, queda ya, la palabra crueldad empieza a quedar un poco chica incluso, creo ¿no? que es una de las mayores expresiones de crueldad de este gobierno, que la crueldad es como el signo, la síntesis que concentra la represión a los jubilados, el ajuste, el no repartir la comida en los comedores populares y que se pudre, en los depósitos fiscales, oficiales, digamos. La crueldad es la política de entrega, de bajar las banderas soberanas, de negar a los héroes de Malvinas en términos concretos, a los soldados y combatientes. Digo, pues a veces parece que la crueldad es solo... No, la crueldad condensa todo eso y la política tiene que... Es el antídoto, la que tiene que dar respuesta. Es la herramienta para dar la respuesta. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo esto. Tenemos en línea a Agustín Rossi, ingeniero civil, político argentino, peronista, ex jefe de gabinete de ministros y ex diputado de la Nación. Muy buenos días, Agustín. María Quinteros y Gustavo Cirelli los saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buen día para todos. Buen día. Bueno, estábamos justo en esta primera parte del programa hablando del escándalo de la corrupción que involucra a Karina Milei, pero también a gran parte del Gabinete Nacional, incluido el presidente de la Nación. Sí, la verdad que me parece que es un hecho que expresa claramente lo que es este gobierno, ¿no? Porque... lo que no se puede olvidar es que durante 1 año y medio el gobierno tomó a las personas con discapacidad y al colectivo de las personas con discapacidad como uno de los objetivos que tenía para descalificar, establecer un manto de sospechas sobre todo ese colectivo, ¿no? Por algo no actualizó los nomencladores para las entidades que llevan adelante asistencia terapéutica a las personas con discapacidad y obviamente por lo tanto no se pudo actualizar los ingresos de los profesionales, de los terapeutas, ni siquiera tampoco de las empresas que transportan a personas con discapacidad, que también tenían absolutamente desactualizado su tarifario, la eliminación discrecionalmente de pensiones por discapacidad, el engorroso trámite que les obligaban a hacer a muchas personas con discapacidad para renovar o legitimar o revalidar esa pensión que llevaban adelante, la idea de que se gastaba mucho y que se gastaba mucho y mal en el área, en ese área, y ahora nos encontramos con lo que empezamos a saber durante la semana pasada, es que detrás de ese discurso estigmatizante, descalificante a todo el colectivo de personas con discapacidad, ellos estaban llevando adelante un robo con un sistema de retornos que lleva a la pirámide del poder, porque está claro que este es un gobierno que tiene 2 cabezas, el presidente y su hermana, la hermana presidencial, que es la sindicada como la depositaria final de todo el sistema de retornos que estaba establecido con la compra de medicamentos. La ANDIS es una agencia, por lo tanto las agencias tienen mayor dinamismo, mayores dinamismos a la hora de ejercer y llevar adelante la gestión, justificado por la urgencia que muchas veces sucede con las personas con discapacidad. Los medicamentos que compra la ANDIS son medicamentos en general de alto costo por las propias situaciones que tienen las personas con discapacidad. Las compras que hace ANDIS en medicamentos son de volúmenes claramente considerables, y todo esto terminó generando lo que estamos sabiendo, lo que potencialmente estamos sabiendo
estamos sabiendo con esta situación que se está viviendo. Entonces, por un lado, fíjate vos, estigmatizaron al colectivo de las personas con discapacidad, los acusaron directa o indirectamente de corruptos, cuando los corruptos eran ellos. Sí, buenos días, Agustín. Rosy, Gustavo Cirelli lo saluda. Le quería preguntar, porque ahora surgió o empiezan a aparecer también, y el foco más puesto no tanto en la Agencia Nacional de Discapacidad, sino en el laboratorio, en la droguería, y la relación con el Estado, directamente con los ministerios. Bullrich comprando más de 8.000 millones a esta droguería para el Ministerio de Seguridad. Digamos, me parece que esto es una mancha venenosa que ya no solo se va a limitar a el área de personas con discapacidad, ¿no? Bueno, habrá que ver, ¿no? Está claro que el Estado siempre compra medicamentos y debe ser el mayor, el mayor comprador de medicamentos, con todas las agencias que tiene, ¿no? Las obras sociales estatales, el PAMI y el Ministerio de Salud. Claro. Me cuesta entender un poco lo de Bullrich, no sé para qué. ¿Por qué entonces, seguridad compra? Claro. Claro, por qué seguridad, digamos, ¿no? Pero bueno, pero me parece que lo que hay que poner la mirada fundamentalmente es en el sistema de retorno, lo que claramente es violatorio de la ley es el sistema de retorno denunciado por alguien en un audio que era parte claramente de ese sistema, porque era el titular de la DIF, digamos, ¿no? Entonces, en Españolo está la posibilidad de desenmascarar todo este tejido, que es un tejido claramente perverso, y que la perversidad aumenta aún más a partir de lo que decía al principio de la nota, ¿no? Claro. Te dedicaste a descalificar a un colectivo, tiraste una mancha de sospecha, un manto de sospechas. Acuérdense estas cosas que decían, tenemos más discapacitados que países que han tenido guerra. Pusiste una duda sobre el sistema de otorgamiento de las pensiones por discapacidad. Dijiste que Andis gastaba mucha plata y resulta que el retorno se lo llevaba la cúspide del poder, ¿no? Bueno, me parece que allí hay que profundizar claramente la investigación. Agustín, por un lado, Guillermo Franco habló, que es el único que hizo referencia a este tema del gobierno nacional, dijo que era una operación del kirchnerismo en contra del gobierno nacional. Y por otro lado, el silencio absoluto de Karina Milei y Javier Milei, y bueno, quienes están involucrados. ¿Cómo pensás vos que recorres el territorio y que por ahí tenés más diálogo con la gente, que este hecho y seguido del silencio o este tipo de discursos termina afectándole al gobierno de Javier Milei? A mi criterio, este hecho le afecta mucho más que todo lo que significó la estafa del caso Libra, ¿no? Porque la estafa del caso Libra era más difícil de entender. Había que explicarla, claro. Había que explicarla, digamos, el token, el momento, claro, el tuit del presidente, quién se llevó la plata, dejaron que suba, después se la retiraron. Era de una explicación mucho más difícil. En la Argentina, cuando se habla de coima, cuando se habla de retorno, cuando se habla del 3%, es todo mucho más fácil, mucho más lineal. Todo el mundo sabe de qué se trata. Y digámoslo, también empezaba desde hace tiempo, porque fíjense que en el caso Libra también el punto de referencia termina siendo la misma hermana del presidente, ¿no? Exactamente. Asesores o gente que estaba muy ligada a la hermana del presidente, la que le presentan a Davis al presidente, y a partir de ahí se arma toda la criptomoneda Libra. Entonces siempre aparece en este tipo de situaciones Karina Milei. Bueno, supongo yo que leía ayer rápidamente, no vi la encuesta, pero leí ayer algunos resultados de una encuesta de que 8 de cada 10 argentinos piensan que Karina Milei estuvo involucrada o está involucrada en este caso de retornos en la Andis. Bueno, me parece que vuelvo a decir, es mucho más
mucho más lineal, digamos, ¿no? Cuando se lo delibra, había que explicarlo, había una cantidad de actores, juzgados en Estados Unidos, juzgados en Argentina. Acá parece mucho más lineal y acá además hay un audio, ¿no? Un audio y dicen que puede haber más, así que bueno, ahí hay que estar muy atento, ¿no? La última, Agustín, hablábamos recién de cómo le afectaba al gobierno nacional. ¿Cómo crees, de cara a las elecciones que se vienen de medio término, ahora en el mes de septiembre y en octubre, que esto afecta a la gente? Porque hay un fuerte descreimiento en la política y esto también puede generar algún efecto en la población, ¿no? Y que este miedo que existe de que la gente no vaya a votar, esto termina afectando aún peor. Bueno, ahí hay dos cosas. Yo lo que vengo viendo es que hay un hartazgo social sobre el gobierno, sobre el presidente, sobre la figura del presidente. Ese hartazgo social también se ve en los resultados en las votaciones en el Congreso, ¿no? El presidente pierde permanentemente votaciones en el Congreso. Los mismos que antes el año pasado apoyaban al presidente, hoy le dan la espalda al presidente y votan en sentido contrario a las aspiraciones del oficialismo. Sí. El hartazgo social me parece que tiene que ver con esta idea de que el rey está desnudo, el presidente está desnudo. Ya nadie cree que el ajuste lo paga la casta, todos estamos avivados que el ajuste lo pagan los jubilados, los pensionados, los trabajadores, los docentes universitarios, los científicos, los trabajadores del sector público, la sociedad en general, que le han eliminado cualquier tipo de subsidios para el pago de servicios. Las provincias en las cuales no existe ni nada, absolutamente cero de obra pública. Ahí está, la casta está vivita y coleando, la casta está en el gobierno, la casta está cuando le bajan los derechos de exportación a los grupos más concentrados del sector agropecuario, cuando eliminan los derechos de exportación de las mineras, digamos. Entonces, eso por un lado. Después está el tema, sí, de la cual vos hacías referencia, del escepticismo, de la apatía. Sí. Bueno, ahí la tarea es nuestra, ¿no? Son los de los dirigentes opositores, somos los que vamos a ser candidatos. Bueno, en Santa Fe no hay septiembre, hay octubre directamente. Directamente, y hay que trabajar para reenamorar, generar utopías, generar expectativas, esperanzas, acercarse al conjunto de los argentinos, no enojarse con aquel que puso expectativas en el 2023 en Milei y ahora está decepcionado, y decirle que la estrategia de la derecha, hay que desenmascarar la estrategia de la derecha, porque la derecha, ¿cómo se para, digamos, no? Un diálogo imaginario. Si me vas a votar a mí, vení a votar; si no me vas a votar, quédate en tu casa. Claro. Entonces, la abstención, la no participación, la no movilización, la crítica a la política es también una estrategia de la derecha. Entonces, decirle a los argentinos que si estás decepcionado con Milei, si crees que hay que cambiar el rumbo, si crees que tenemos que tener más diputados para rechazar el veto de las jubilaciones, del aumento de las jubilaciones, lo que tenés que hacer es ir a votar a candidatos de la oposición, y el peronismo ha demostrado ser la fuerza política más claramente opositora durante todos estos años. Muchísimas gracias, Agustín, por estos minutos. Seguimos hablando seguramente a lo largo de todo este proceso que se vaya llevando adelante. Bueno, muchas gracias a ustedes, que sigan bien. Igualmente. Pasaba Agustín Rossi por Un Buen Comienzo, político argentino, ex jefe de gabinete, ex ministro de Defensa, ex diputado de la Nación. 7:36 de la mañana. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada.
Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Felicitas Bonavita está en AM530. Nos visita en el estudio Paula Penaca, diputada nacional por Unidad por la Patria, que estamos charlando fuera de aire también de los días agitados, ¿no? El intento de proscribir a Cristina no solo vino ya hace mucho tiempo de parte de quienes finalmente lo lograron, la mafia judicial, la mafia mediática, sino que muchas veces dentro del peronismo, sectores más moderados, sectores que miraron más sus intereses particulares que los intereses de la construcción de nuestro proyecto político y del pueblo, por lo tanto, han intentado proscribirla, ¿no? Sin ir más lejos, en el 2019 Cristina toma una decisión en relación a quien encabezaba la fórmula del peronismo y termina planteando que sea Alberto Fernández, pero antes de eso hubo toda una operación y una construcción de sentido dentro de nuestra propia fuerza de que con Cristina no alcanzaba. ¿Se acuerdan de eso? A las 12, Bonavita 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar, sin perder el humor, sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Lo mejor es tener un buen comienzo.
Cuarteto de Nos. Ganaron los malos. Temazo. Así parece. Ahora vienen con un poquito extraviados los malos, pero es verdad que ganaron. No pierden nunca los malos, de verdad. Los malos no pierden nunca. En un ratito no hay que perder la fe. Hablando en un ratito vamos a hablar de en qué andan los malos, pero sí. Los dueños de los malos, que son... el sábado fui a ver el documental de Natalia Vinelli sobre que se estrenó en el Gomón. Vi que se estrenó, no pude ir. Sobre Norma Plat. Lo recomiendo porque ahí está obviamente un gran trabajo de las directoras y la estuvo Natalia Vinelli hablando con nosotros acá sobre ese documental. En su momento, cuando estaba en producción y en los últimos días anunciando el estreno. Así que es altamente recomendable. Recupera un momento de la resistencia y la lucha que fueron los 90 con el emblema activo, digamos, no solo una estampilla. Muy actual, ¿no? Además. Muy actual. Hay una transversalidad entre aquella lucha de los jubilados que reivindican hoy a Norma Plat, la representación de lo que fue Norma Plat y toda la lucha de resistencia de los 90, que obviamente es un eslabón en la lucha de la resistencia del pueblo, ¿no? No es que es generación espontánea, que viene de antes y continuará después. Pero así que recomiendo fuertemente que vayan a ver el trabajo de Natalia Vinelli, y ahora no me acuerdo el nombre de la otra directora, lo voy a buscar, lo voy a mencionar en breve. Es un lindo trabajo para irlo pasando, ¿no? Por creo escuelas. Creo que es el trabajo. Hasta ayer estaba en el Gomón y sale, lo van a, ¿cómo es? Lo van a ir presentando en distintas salas. Siempre recuperar la memoria ayuda a entender sobre todo los procesos actuales en los que estábamos viviendo. Recién Agustín Rossi mencionaba, ¿no? Una encuesta. Teníamos ahí algunos números, ¿no? Cirelli, sobre esa encuesta que menciona. Ahí lo perdí, pero el 75% está informado de lo que sucedió. De lo que sucede en este caso de presunta corrupción. La encuesta es este adelanto de la encuesta es de proyección. De los amigos Unino y Giorgetta. Exactamente. Sí, lo más importante es que el 70% de los argentinos considera que Milei estaba informado de exactamente esto, ¿no? Recordando las palabras de Agustín Rossi, que todos son responsables, los que aparecen mencionados en las escuchas exactamente. De Spagnuolo, Karina Lulemene y el propio Milei, que más del 50% cree que Karina está involucrada en el tema de las coimas, un 20% no, y el 30% no sabe, no contesta, digamos, ¿no? Que ahí hay nada, digamos, que esto lo que indica, si bien es una foto muy del momento del hoy, un buen trabajo de proyección, permite proyectar cómo puede llegar a impactar esto en el electorado, ahora a la batalla que se va a dar el 7 de septiembre o en octubre. Lo que hablábamos justo recién con Agustín Rossi, ¿no? Ver cómo impacta esto en el electorado, cómo termina impactando también en qué políticas se anima también a seguir aplicando o a profundizar el gobierno nacional, cómo se analiza este hecho en términos coyunturales, de cara a las elecciones, de cara a la realidad que tiene el gobierno nacional y de cara a 2 años las presidenciales en Argentina y cómo llega el pueblo argentino también, si bien parece que hablar de acá a 2 años es un montón, en términos de las políticas que está llevando adelante el gobierno, es muy complejo, ¿no? Porque hay que empezar a pensar en una alternativa presidencial para este nivel de crueldad que se está llevando adelante. Bueno, para hablar un poquito de todo esto, tenemos a Marina Costa al aire, que es referente de la consultora Analogías, y nos gustaría preguntarle cómo están analizando desde la consultora este hecho. Muy buenos días, María Quinteros y Gustavo Cirelli te saludan. María, Gustavo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Bueno, recién hablábamos de otra encuesta, ¿no? Y hablábamos con Agustín Rossi sobre cómo impactaba este escándalo de corrupción que involucra a Karina Milei, pero a todo el gobierno nacional, incluido el presidente de la Nación, Javier Milei. ¿Cómo impacta esto en la opinión pública?
Bueno, María, lo que sabemos, tengo que aclarar que todavía nosotros no hemos hecho ninguna medición sobre el tema. Sí, por supuesto, decir que el gobierno está atravesando una crisis importante, cuyas dimensiones todavía no podemos mensurar, ¿no? Porque en general la opinión pública, o mejor dicho, los casos de corrupción para la opinión pública son muy sensibles y aportan mucha negatividad, ¿no? Para las gestiones de gobierno. Claro. Así las cosas, diríamos, lo que nosotros estamos viendo desde hace tiempo es que la base de apoyo al gobierno se viene deteriorando, que ese deterioro es producto de, bueno, una conjunción de elementos, el agotamiento, podríamos decir, de la narrativa de que este ajuste brutal que hay que hacer en el presente, o el sacrificio que tenemos que hacer los ciudadanos, las ciudadanas en el presente, es para que los problemas se solucionen en el futuro. Desde el escándalo Libra hay una percepción generalizada de que en este gobierno hay corrupción, algo que no pasaba durante el año pasado. La gente rechaza las formas violentas del presidente en el espacio público, y hay también un amplio desacuerdo con los ajustes contra los jubilados, contra las personas con discapacidad, contra las empresas estatales, ¿no? Todo eso en un clima como el que venimos ya advirtiendo, que es la presencia de un fenómeno de apatía electoral o de desafección política que seguramente va de la mano con todas estas cosas que dijimos. Perdóname, no, justo en este punto, que antes María le preguntó a Rosy, digo, la preocupación es si esto va hacia la negatividad sobre el gobierno, menos votos para para la Libertad Avanza, por decirlo de alguna manera, o va hacia el descrédito o la apatía sobre la política, ¿no? Bueno, acá sí, me parece que van varias cosas. Todavía tenemos que ver cómo impacta este caso de corrupción, que finalmente se concatena con otros casos, ¿no? No es solamente, no tenemos que analizarlo a este caso aislado. Por eso yo decía, lo que vemos desde hace unos meses a partir del escándalo Libra es esta percepción generalizada de que este gobierno es corrupto. Estoy hablando de entre 55 y 60% de la muestra, ¿no? Por lo tanto, lo que vemos es que no solo para los opositores este gobierno es corrupto, sino también para los segmentos blandos del apoyo al presidente, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos que evaluar cómo va a ser ese impacto, el impacto que va a tener también en ese porcentaje importante que en estos momentos estamos viendo de cara a las elecciones, que son los indecisos, ¿no? También insisto, ver ahí cómo eso va a jugar, y hay un segmento de la opinión que se disputan, tanto el oficialismo como el peronismo, que es pequeño en términos de volumen, muy desinformado, pero que si los casos de corrupción, digamos, siguen apareciendo, o este caso sigue produciendo efectos fuertes, seguramente van a impactar mucho, ¿no? En ese segmento, insisto, que hoy está en disputa entre el peronismo y la Libertad Avanza. Marina, de cara a las elecciones del 7 de septiembre y también hacia las de octubre, ¿tienen alguna proyección o algún número analizado ya sobre el electorado? Bueno, María, yo diría dos lecturas diferentes. Sí. El telón de fondo es que lo que estamos viendo en la provincia de Buenos Aires, tanto para la primera elección como para la segunda, septiembre-octubre, es un escenario de polarización entre la Libertad Avanza y el peronismo, con un final abierto, ¿no? Yo diría esa es la característica distintiva. Luego, con las elecciones de septiembre pasa algo particular, porque finalmente vamos a tener 8 secciones diferentes, ¿no? Porque cada sección electoral tendrá, ¿no?, su propia elección. Allí veremos la movilización de los intendentes, porque no solamente los bonaerenses elegirán a los integrantes de la legislatura provincial, sino también, elegiremos, porque soy bonaerense, consejeros estudiantiles, ¿no? Y escolares, perdón. Escolares, y concejales. Por lo tanto, esa elección tiene sus particularidades, y creemos que la elección de octubre claramente se va a nacionalizar, ¿no? Allí, Milei tendrá que desplegar todos sus recursos en la provincia de Buenos Aires,
insisto, en un escenario de profunda polarización. Bueno, te agradecemos mucho. Seguramente más cercano a las elecciones de octubre vamos a estar hablando y también vamos a estar llamándote para ver cómo sigue impactando este escándalo de corrupción al gobierno nacional, en la opinión pública, que por lo que tanto lo que decías vos y lo que decía Ros y lo que mencionábamos también hace un ratito, los números de proyección, el tema corrupción en Argentina es un tema muy sensible y pega de lleno, ¿no? De lleno tanto en todo el gabinete como en el propio Javier Milei, más allá de que él no hable y haga silencio. Te agradecemos mucho, Marina. Nos vamos a estar comunicando seguramente. Por favor, gracias a ustedes. María, buen día. Buen día. Pasaba Marina Acosta, referente de la consultora Analogías, hablaba un poco sobre cómo impactan el electorado el caso de corrupción, la comparación con el caso Libra, son varias cosas, ¿no? El gobierno nacional. Hay dos figuras, digamos, todavía, si bien no están todavía no aparecieron en los audios. No sé si aparecerán o no, si van por ese lado. Una es Victoria Villarruel, que es quien todo indica que es quien acerca al espacio libertario a Diego Spagnuolo, que fue candidato en el puesto número 11 en las elecciones para diputados, cuando llegan al Congreso Milei y Villarruel, digamos, viene desde entonces el vínculo. Y el otro es Esper, que la verdad que debe estar bastante preocupado. Hubo unas declaraciones por ahí que vi en algunos titulares, creo, en la Política Online, que decía: esto me caga la campaña. Sí. Bueno, habrá que ver cómo eso impacta, no solo por la campaña, que es una cuestión coyuntural electoral, sino las verdaderas vínculos o relaciones que podría tener Milei con Diego Spagnuolo y con todo lo que esto representa, si es que lo hay, ¿no? Sí, un poco esto, ¿no? Cuando esto empiece el entramado a desentrañarse, seguramente aparecerán en muchos más actores. Bueno, a Esper habría que preguntarle también qué hay que hacer con Karina Milei y con Javier Milei, si esto es real, de acuerdo a la coherencia con sus anteriores declaraciones, ¿no? Sí, yo preferiría no hablar con Esper, pero sí, bueno, capaz que a Soria habría que preguntarle por qué dijo lo que dijo de Esper, y que a Esper el otro día, ¿no? Exactamente. Fue la verdad una denuncia de parte de Soria, el ex ministro de Justicia, sobre Esper y sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Que creo, yo hablaba con Roberto Caballero, no recuerdo una denuncia de esa magnitud, de esa tan frontal en diputados. De acusar un diputado que acuse a otro con pruebas, mostrando sus vínculos con el narcotráfico. Los presuntos vínculos con el narcotráfico. Una cosita, el documental se llama Norma También, que se estrenó en el Gomón. Las directoras son Natalia Vinelli y Alejandra Guzzo, que no me acordaba el nombre de Alejandra, y lo quería mencionar. Hay algo interesante también para reflejar en este momento, más allá de la lucha de los jubilados, cómo todas esas luchas fragmentadas en contra de la política que estaba llevando el neoliberalismo a través de Menem en Argentina, estaba fragmentada hasta que empieza a tomar una dinámica y se empieza a entrelazar. Y bueno, ¿qué sucede? Como para tener presente en este presente, ¿no? Unir las luchas, ¿no? Que las luchas en un momento empiezan a cruzarse, empiezan a unirse. Y que no, porque ahora hay una cierta romantización sobre lo que fue el menemismo en comparación con esta crueldad. El tiempo hace que algunas cosas se aplaquen, digamos, pero no, el menemismo también fue represión. Obviamente que uno ve las imágenes, que esto es muy lindo, digo, es muy significativo del documental, las imágenes de lo que era los jubilados enfrentándose Norma y todas las jubiladas y jubiladas cada miércoles a las fuerzas represivas del Estado, y las fuerzas represivas del Estado de entonces parecían agentes de tránsito de hoy, por cómo se fue consolidando el dispositivo Robocop de represión y mucho más. Cómo fue aprendiendo la derecha los mecanismos pero represivos, están pertrechados, ¿no? Hoy son robots, en su momento eran vigilantes, hoy sí. También siguen siendo vigilantes, pero bueno. Lo que fue la montada se ha reemplazado por motos, ¿no? de última generación.
Bueno, la última cortita y la dejamos para retomarla en estos días porque es una noticia importante. Hablábamos la semana pasada sobre la presencia del Comando Sur, representantes de Donald Trump, de Israel, en lo que fue la Conferencia Sudamericana de Defensa que se llevó a cabo en el Hotel Hilton. Bueno, ¿cuáles fueron los puntos más importantes que se trataron? Básicamente lo que vinieron a hacer fue a dar las instrucciones para frenar la expansión de China en el continente y coordinar la seguridad de la región con los países sudamericanos. Algo que dijo Halsey, que es el comandante en jefe de el Comando Sur, fue que Estados Unidos tiene dos frentes en los que quiere aplicar la acción colectiva con los países de la región, organizaciones criminales transnacionales es una, y el Partido Comunista Chino. ¿De qué habla cuando habla de organizaciones criminales? Bueno, básicamente la economía ilegal que financia la violencia y la corrupción y el narcotráfico, de eso habla Halsey, y cuando habla del Partido Comunista Chino, habla de que los chinos quieren exportar su modelo autoritario y apropiarse de recursos estratégicos. Bueno, ¿qué dijo también Ditlevson en esa conferencia, que es el subsecretario de Defensa para la Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos de Donald Trump? Dijo que las exigencias de Trump para la región son paz a través de la fuerza. Bueno, todo esto en una hermosa conferencia con un mapita que lo teníamos por ahí, pero lo pueden retomar mañana. Ahí lo estamos viendo, donde se muestra la República Argentina. ¿Sin qué? ¿Qué falta ahí, Gustavo Cirelli? Malvinas y la Antártida. Exactamente. Sobre todo las Islas Malvinas. Bueno, es un tema para ir tomando y para hacer un seguimiento, lo que está pasando con la presencia del Comando Sur y Luis Petri, y en connivencia con el gobierno nacional, este mismo gobierno nacional que tiene estos escándalos de corrupción. La diplomacia china salió a contestarle, ¿no? Sobre las declaraciones, las provocaciones en las declaraciones, donde demonizó directamente al régimen chino, el jefe del Comando Sur de visita en la Argentina. Casualmente en una semana donde el gobierno tenía que estar dando respuesta a otras cosas. Hay que volver siempre al aquel discurso de Lamelas, de Peter Lamelas, cuando se presentó para ser, posible embajador en la Argentina por los Estados Unidos, ¿no? Donde fue mencionando a distintas figuras del gobierno. No mencionó a Karina Milei en ese momento, pero sí a Santiago Caputo. Uno va empezando a mirar algunas cosas con más detenimiento y dice, ¿qué nos están contando? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es poner el foco en el tema de corrupción? Hay que ver hasta cuándo y narcotráfico, ¿no? Y hablábamos de Expert hace un ratito también. Hay que ver hasta cuándo este gobierno... las figuras de este gobierno, por las políticas son otra cosa, digamos, ¿no? Las figuras de este gobierno son funcional a la cuestión de geopolítica y estratégica de los Estados Unidos o de otros países. Bueno, atentos, para estar atentos y para hacer un seguimiento periodístico de todo lo que está pasando. Nosotros nos vamos despidiendo hasta el día de mañana, ya con Nico Márcico en el piso, así dicen. 8:02 ya llega Caballero de Día. Nos reencontramos mañana. Recuerden, hoy 20 grados, así que salgan vestiditos con camperita, pero con algo livianito abajo porque se viene la primavera. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña.